¿Alguna vez te has sentido esclavo de un outfit incómodo solo por quedar bien en una foto? Pues hoy vamos a hablar de lo que significa sufrir de verdad por un look. Olvida el brillo impecable de los cuadros que ves en los museos. Bajo las sedas de Versalles, donde todo parece perfección y oro, se escondía una realidad que hoy nos daría náuseas. Torsos deformados por el hierro, olores que ningún perfume lograba tapar y una higiene inexistente. Aquellas nobles no eran damas libres, eran prisioneras de un protocolo diseñado para arruinarlas física y financieramente. Soy tu nombre. Y hoy vamos a mirar detrás del lienzo, porque aunque hayan pasado 300 años, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para que el mundo nos vea perfectos? Bienvenidos a la crónica más sucia de la elegancia. Fíjese en cualquier pintura cortesana. Las aristócratas allí plasmadas lucen impecables. Las sedas caen formando pliegues absolutos, bordados de hilo dorado, elaborados por artesanos que la historia jamás recordará. Tonalidades tan vívidas que parecen irreales. Esta es la estampa exacta que anhelaba perpetuar Luis el X, una ilusión visual que logró engañarnos durante 300 años. Pero miremos el reverso de la tela. Bajo semejantes ropajes hay un vacío. Cero ropa interior, al menos hasta avanzado el siglo XVIII. Un corsé armado con barbas de ballena, apretado hasta provocar desmayos en plena ceremonia, algo que no escandalizaba a nadie. Era la rutina palaciega, y esos majestuosos vestidos jamás conocían el agua. Los cepillaban, los ahumaban con fragancias, los oreaban al viento, pero los tejidos absorben cada secreción. Una cruda verdad que los artistas cortesanos ocultaban hábilmente. Un hedor insoportable que, por supuesto, ningún pincel podía retratar. Lo aterrador de esta situación no era la inmundicia, sino que aquellas nobles eran plenamente conscientes. Reconocían cada pestilencia, padecían los picores incesantes y las laceraciones que las varillas clavaban en sus costados, pero sencillamente carecían de otra alternativa. En Versalles, el vestuario trascendía la moda, constituía un uniforme impuesto por la corona, un marcador social, una auténtica cárcel de tela. Las únicas vías de escape eran fallecer o caer en desgracia. Hasta ahora solo conocían el brillo sedoso. Esta noche destaparé la oscura realidad bajo esas faldas y el altísimo coste de sus portadoras. Por cierto, contadme abajo desde dónde me estáis viendo. Ya me sintonicen desde Francia, Canadá, Bélgica, Suiza o cualquier otra latitud. Estas crónicas silenciadas cruzan fronteras que los antiguos soberanos jamás habrían imaginado alcanzar. Este espacio está diseñado para quienes repudian los relatos históricos edulcorados. Si compartes esta visión, únete al canal. He dedicado meses enteros a investigar este asunto y os aseguro que no faltaban fuentes. De hecho, los registros de vestuario son los documentos históricos mejor preservados del antiguo régimen. Sabemos cuántos metros exactos de tela se cortaron, las libras desembolsadas al céntimo y el tiempo invertido bordando. Sin embargo, los textos rara vez revelan el suplicio físico que suponía enfundarse eso. Para descubrirlo me tocó escarbar en otros rincones. Correspondencia privada entre aristócratas, diarios médicos palaciegos y cuadernos de modistas humildes. Textos que jamás se concibieron para ver la luz pública. Es justo ahí donde reposa la auténtica realidad, lejos de los lienzos enmarcados o los escaparates museísticos. Reside en las confesiones íntimas de las víctimas que habitaban esos sofocantes trajes. Y aquí tenéis mis hallazgos. 1000 libras era el desembolso mínimo por un traje cortesano durante el reinado de Luis el XIV. Nada de atuendos deslumbrantes ni trajes bañados en oro para las galas reales. Hablo de una prenda puramente básica, algo decente para pasear por Versalles sin desatar las burlas a tus espaldas. 1000 libras equivalían íntegramente al salario de 3 años de cualquier jornalero parisino.
Y os aseguro que las damas palaciegas no tenían un solo conjunto. Requerían docenas en sus armarios. Cada cambio estacional traía deberes renovados. Cualquier ritual cortesano imponía forzosamente una vestimenta completamente distinta. Tenían el gran hábito destinado a eventos magnos. Resultaba el más asfixiante y ruinoso, luciendo una cola cuya longitud se calculaba al milímetro según la jerarquía nobiliaria. Sumemos la indumentaria doméstica para los encuentros más íntimos, además del rudo traje de montar necesario para escoltar al soberano por los cotos forestales. El luto estricto, que debía aguardar planchado porque en palacio la parca golpeaba sin avisar, sin olvidar el modelito del domingo, el del lunes y el del martes. Repetir modelo frente a la realeza versallesca se interpretaba como un síntoma de bancarrota, un patinazo que tus rivales aprovecharían de inmediato para hundirte. Siempre glorificamos la opulencia de Versalles, pero el verdadero lujo implica libertad de decisión, y aquellas nobles no decidían nada. El protocolo regía sus cuerpos hasta la última puntada, empezando por el arrastre de la tela. La monarca ostentaba la cola más extensa, secundada por las princesas reales. Luego las duquesas, descendiendo en la pirámide social. Esta estratificación se vigilaba con una meticulosidad casi enfermiza. Un centímetro extra era crucial. Pasarse unos palmos implicaba ofender directamente a los escalafones superiores, y agraviar a un noble poderoso en esos pasillos bastaba para quebrar financieramente a un linaje en pocos meses. Los tintes también sufrían restricciones brutales. Ciertos pigmentos quedaban bloqueados. Abundaban los textiles vetados y carecías del pedigrí suficiente. Lucir terciopelo, por ejemplo, no era un privilegio para todos, tampoco los brocados exquisitos. Semejantes normativas jamás se plasmaron en papel. Se heredaban por inercia, puro costumbrismo, y gracias al escrutinio venenoso de cortesanas ansiosas por cazar tu primer tropiezo. Aunque esta red de poder trascendía lo puramente estético, sus raíces llegaban mucho más hondo. Luis el XIV jamás diseñó este corsé protocolario por simple capricho visual. Constituía un mecanismo de control político con eficacia espeluznante. Los legajos confirman que el soberano conocía perfectamente esta dinámica. Al obligar a sus vasallos a dilapidar fortunas en sus guardarropas, los mantenía atados a una deuda perpetua. Los aristócratas imploraban estipendios de la corona para saldar sus trajes. A su vez, requerían esos ropajes deslumbrantes para garantizarse el acceso a las estancias reales. Y para cobrar esas ansiadas rentas, necesitaban dejarse ver por palacio, una trampa circular maestra. Custodiando el núcleo de esta trampa, aguardaba el monarca, escrutando, tasando, otorgando o arruinando. La mirada soberana constituía la verdadera urdimbre versallesca. Luis escaneaba meticulosamente la vestimenta de cada invitado. Pronunciaba sus veredictos sobre los cortes y los pliegues. Un simple halago real sobre un dobladillo catapultaba tu futuro, derribando muros y lloviendo invitaciones. Su mutismo, un simple silencio helado sin necesidad de insultos, pulverizaba tu prestigio entero. Ninguna aristócrata se arreglaba para gustarse a sí misma. Se engalanaban para sobrevivir a ese escrutinio supremo. Los comerciantes de la época captaron esta angustia antes que nadie. Aquellos mercaderes textiles parisinos no eran simples dependientes. Actuaban como prestamistas implacables, usureros camuflados de modistos, individuos que ahogaban a la élite con morosidades asfixiantes, financiaban deudas que se alargaban trimestres o incluso lustros enteros. Intuían perfectamente que los nobles no liquidarían las cuentas, pero regresarían sumisos porque carecían de escapatoria. Cualquier condesa que dejara de encargar prendas quedaba eliminada del tablero
y perder la partida en los dominios de Versalles equivalía literalmente a volatilizarse de la sociedad. He analizado decenas de manuscritos familiares que describen esta maquinaria trituradora con una lucidez verdaderamente pasmosa. Epístolas donde los maridos suplicaban a sus esposas frenar las compras. Relatos de padres que contabilizaban los campos de trigo necesarios para sufragar un único armario primaveral. Textos de matriarcas advirtiendo a sus hijas: no oséis pisar palacio, nos falta liquidez para vestiros dignamente. Ocasionalmente, al revisar las epístolas de Madame de Sévigné, tropezamos con la salida. Un atajo que resulta tan elemental como espantoso. Recluir a la heredera en un convento sin ningún fervor religioso, motivados exclusivamente por un pragmatismo económico brutal. Al fin y al cabo, las novicias no precisan faldas ostentosas. Aquello jamás representó el glamour. Era simple esclavitud cosida a mano, y la seda apenas arañaba la corteza del problema. La cruda realidad subterránea resulta muchísimo más aterradora. Imaginemos este escenario. Son las 6 de la mañana y dentro de Versalles una doncella irrumpe en los aposentos de su patrona. Así arranca la jornada, mediante un rito que ningún artista plasmó ni figura en crónicas oficiales, pero que millares de mujeres padecieron al amanecer durante más de un siglo. Lo primero era colocarse la camisa íntima, el único tejido que rozaba directamente la piel, confeccionada con lino o algodón para las más pudientes. Esta prenda ya se había usado el día anterior y seguramente 3 jornadas previas. Con suerte, lograban reemplazarla una vez a la semana. En el peor escenario posible, situación que resultaba ser sorprendentemente habitual, el ropaje permanecía pegado al cuerpo hasta que alguien, por fin, consideraba verdaderamente oportuno renovarlo. Los escritos de aquella época omiten quién tomaba tal decisión y sus motivos. Encima iba el corsé, pero abordaremos ese asunto un poco más adelante. Semejante artefacto exige un apartado exclusivo, y con sobrada razón. Encima del corsé se colocaban las enaguas, 3, 4 e incluso 5 capas de tela superpuestas. Cada estrato aportaba volumen, silueta y pesadez. Todo el conjunto podía alcanzar entre 10 y 15 kilos antes de siquiera ponerse el vestido principal. Debemos ser claros, tales refajos no estaban más limpios que la propia camisa. Jamás se lavaban, se usaban, se quitaban y se ponían de nuevo jornada tras jornada. Después llegaba el traje principal, y debajo de tantísima ropa, por norma general, había una ausencia total. Ni calzones ni ropa interior tal como la concebimos hoy. Semejante realidad histórica está perfectamente documentada y sigue dejándonos atónitos actualmente. Sin embargo, en aquel entonces nadie se asombraba por ello. Los calzones femeninos de uso habitual no aparecieron sino hasta finales del siglo XVIII. Antes de eso, las damas paseaban con sus ropajes completamente abiertos por debajo, trayendo consigo las previsibles consecuencias higiénicas que cualquiera podría imaginarse. Isabel Carlota de Baviera, la cuñada de Luis XIV, detalla esta precaria situación en sus cartas con tal descaro que haría sonrojar a cualquier médico de la época moderna. Narra cómo las cortesanas debían aliviarse en las mismísimas escalinatas de Versalles, debido a la ausencia absoluta de instalaciones higiénicas destinadas para tal fin. Asimismo, plasma el desastre de albergar a cientos de habitantes dentro de un castillo donde el confort higiénico suponía un lujo jamás contemplado por su caprichosa arquitectura. Tras años analizando dichos pergaminos, lo que más me impacta es el mutismo pictórico. No observarás ninguna mancha, ni una sola arruga o rastro de sudoración,
Los pintores palaciegos actuaban como los grandes publicistas de ese régimen. Sus falacias siguen colgadas en galerías actuales. 3 siglos después, admiramos esos óleos y solo percibimos suma elegancia. El lienzo no desprende olores. Durante el siglo XVII, creían ciegamente que el agua caliente dilataba los poros y dejaba entrar enfermedades. Bañarse resultaba temerario. Asearse el rostro generaba desconfianza extrema. Las inmersiones completas se reservaban para emergencias médicas y prescribían como terapias excepcionales, nunca como rutinas diarias. El propio rey Luis XIV, líder supremo de Europa y dueño absoluto de todo, apenas tomó unos escasos baños durante toda su etapa de madurez. ¿Cómo lograban asearse? Frotándose. Deslizaban lienzos secos o ligeramente perfumados por el rostro, manos y a veces el cuello. El resto, tapado y estrangulado bajo apretados corsés, esa misma piel que transpiraba asfixiada bajo 5 refajos dentro de salones sofocantes, sobrecalentados por cientos de velas y docenas de ardientes chimeneas, jamás sentía el agua, igual que sus ropajes. Solo cepillaban y aromatizaban las prendas, colgándolas en habitaciones ventiladas si el tiempo lo permitía. Pero el tejido absorbía todo, acumulando sudores de semanas o meses enteros, según evidencian diversos testamentos. Tales registros, redactados tras un fallecimiento para inventariar bienes, describen frecuentemente la podredumbre textil con una frialdad clínica verdaderamente repugnante. Traje azul de raso, salpicado de múltiples lamparones, vestido palaciego, muy corroído en las axilas, lo que llamaban elegantemente deterioro natural, encubría pesadillas higiénicas que nuestras narices actuales repudiarían por completo. Sumemos las plagas. Piojos y pulgas no constituían excepciones versallescas, sino una constante absoluta. Las gruesas costuras cortesanas, sus fastuosos bordados y los bordes repletos de seda funcionaban como nidos perfectos para incubar insectos, refugios cálidos, sombríos y rozando la carne. Diariamente, las sirvientas desparasitaban cuidadosamente a sus señoras. Era un rito íntimo y monótono, tan común como peinarse. Los cronistas lo relatan fugazmente, sin asombrarse jamás, tal y como describirían un vulgar desayuno matutino. Regresemos a Liselot. Resulta ser una fuente inagotable, dotada del extraño talento de revelar lo inconfesable. Escribía a sus contactos alemanes con una repugnancia que jamás se molestó en disimular frente a ellos. Ella describe las pestilencias del dormitorio, escalinatas putrefactas y suntuosos ropajes barriendo pasillos que funcionaban secretamente como letrinas improvisadas. Además, añade con afilado sarcasmo que en la corte gala las esencias no suponían lujos, sino escudos vitales. Los aromas intensos fueron la táctica de Versalles ante aquella inmundicia que todos rechazaban mencionar abiertamente. Evitaban asearse, prefiriendo sepultar el hedor bajo lociones. Tampoco lavaban las telas, simplemente las salpicaban usando extractos florales, almizcle fuerte y ámbar oscuro. Los nobles guardaban bolsitas aromáticas, colgaban esferas olorosas al cuello y usaban guantes empapados en fuertes fragancias. La colonia cortesana no era un adorno, funcionaba como una careta impenetrable, un engaño aromático, aplicado cada madrugada para camuflar realidades pestilentes que nadie deseaba confrontar. Y bajo aquel caos, bajo finísimas sedas, oculto por intensas fragancias y capas de tejido y mutismo, aguardaba el corsé, un artefacto del cual rara vez mencionamos cómo mutilaba torsos, deformaba esqueletos y asfixió cruelmente a muchísimas generaciones de damas nobles.
Llegados a este tramo, el relato resulta insufrible. Semejante armazón jamás representó un complemento, ni frivolidades pasajeras, ni caprichos textiles, tampoco un simple adorno vestido por puro narcisismo. Resulta ser un aparato de opresión, diseñado no para embellecer, sino para moldear violentamente las formas corporales. Debemos comprender cómo se fabricaba. Gruesas tiras flexibles extraídas de ballenas o láminas madereras y metálicas para las menos pudientes quedaban brutalmente encapsuladas entre pesados forros de tela rígida y fuertemente armada. Dicho ensamble conformaba una auténtica prisión, una celda que asfixiaba el torso desde el esternón hasta las caderas, amarrada por la espalda mediante tirantes inalcanzables para la pobre prisionera en soledad. Necesitabas criadas para acorazarte. Requerías asistencia para liberarte después. Durante ese periodo intermedio, permanecías brutalmente aprisionada bajo tu propia ropa. Tiraban de los cordones sin tregua hasta conseguir la codiciada cintura de avispa. La anatomía humana importaba poco. Imperaba ese rígido canon estético impuesto por la corte, el protocolo y el constante escrutinio público. Bastantes centímetros menos de lo que mandaba la biología. La caja torácica quedaba aplastada por completo y el músculo diafragmático totalmente inmovilizado. Tomar aire se volvía una tarea sumamente superficial y entrecortada. Ese clásico jadeo agitado que vemos en cintas de época jamás reflejó pasión alguna, como la gente suele creer equivocadamente. Lejos de ser romanticismo, era una asfixia meticulosamente orquestada. Los galenos de aquella era lo sabían. Quizá no comprendían cada detalle anatómico, pero varios dejaron constancia escrita de este suplicio. Los archivos clínicos palaciegos relatan constantes desvanecimientos en plenos actos oficiales. Incluso cronistas ilustres como Saint Simon trataban estos colapsos como simples anécdotas sin demasiada relevancia. Una aristócrata colapsaba en plena liturgia o festejo. La trasladaban discretamente a otra alcoba, aflojaban sus ataduras de inmediato y 20 minutos después reaparecía derrochando supuesta vitalidad. Aún pálida y sin aliento, retomaba su posición como si todo fuera perfecta normalidad. Ningún presente mostraba asombro. Absolutamente nadie alzaba la voz para cuestionar la situación. Lo llamaban rigor físico. Mentira, hay un término muchísimo más preciso para describirlo. Era puro adiestramiento, el mismo oscuro concepto que los domadores empleaban con los equinos. Tal paralelismo no resulta para nada exagerado, ya que la doma arrancaba a edades tempranísimas. Las pequeñas aristócratas sufrían su primer encorsetamiento entre los 4 y los 6 años. Apenas 4 añitos, justo en esa etapa vital donde cualquier criatura debería correr, trepar y descubrir su propia movilidad. En ese preciso instante, las encarcelaban dentro de una prisión rígida que asfixiaba todo el torso. La lógica oculta tras esta práctica resultaba atrozmente simple. Si moldeas a la fuerza un organismo en pleno desarrollo infantil, la estructura ósea terminará cediendo ante dicha presión constante. Ese diámetro abdominal permanecía diminuto, porque los huesos torácicos jamás tuvieron margen para crecer libremente. Semejante barbaridad generaba secuelas que trascendían lo visual, convirtiéndose en verdaderos traumas esqueléticos. Análisis forenses contemporáneos, realizados sobre osamentas femeninas pertenecientes al antiguo régimen, demuestran alteraciones sumamente específicas en toda la cavidad torácica, mostrando arcos costales inferiores, completamente hundidos hacia los órganos vitales, y columnas vertebrales visiblemente torcidas, además de esternones cuyas curvas naturales fueron destrozadas. Dichos restos fósiles narran aquel sufrimiento omitido en los libros oficiales. Hoy, 300 años después,
Siguen gritando cómo las telas masacraron la carne. Sometían a chiquillas de 5 años a este infierno. Destrozaban su caja torácica durante la infancia y absolutamente todos aplaudían la barbarie. Las propias progenitoras, los médicos y el mismísimo monarca. La crueldad no necesita esconderse cuando se disfraza astutamente bajo la apariencia de una costosa prenda de alta sociedad. Las secuelas en las damas maduras quedaron documentadas, aunque rara vez agrupadas en un solo legajo. Resulta imprescindible conectar. Primero surgían esos síncopes recurrentes, menospreciados como simples vaídos sin importancia. Luego llegaba el caos gástrico. Ese sistema digestivo eternamente aplastado perdía por completo su capacidad funcional. Las nobles cortesanas padecían terribles calambres tras cada banquete, lamentando la total imposibilidad de ingerir algo más allá de 2 o 3 míseros bocados. Los boticarios prescribían regímenes estrictos, purgantes y ungüentos herbales, pero jamás señalaban al verdadero culpable. La raíz del mal era aquel endemoniado corpiño, y cuestionarlo era un absoluto tabú cortesano. Tampoco podemos olvidar las marcas físicas. Aquellas varillas metálicas excavaban surcos sangrientos, dejando cicatrices rojizas y severas laceraciones allí donde la despiadada armadura castigaba la dermis durante jornadas interminables. Varias aristócratas lucieron tales estigmas hasta la tumba, marcas imborrables talladas sobre sus propios cuerpos, evidentes durante las consultas médicas y documentadas con tal frialdad clínica que resultan verdaderamente espeluznantes. Lesiones habituales ocasionadas por el armazón. Habituales. Ese simple adjetivo resume todo el horror. Existe un detalle macabro que muchos archivos históricos prefieren esquivar por decoro, pero resulta imperativo sacarlo a la luz ahora mismo: la etapa de gestación. Estas nobles utilizaban corsés hechos a medida hasta el 9º mes, a veces incluso durante los últimos días, antes de dar a luz a sus herederos. Lógicamente aflojaban un poco las amarras y alteraban el diseño exterior. Pero aquel temible esqueleto rígido seguía intacto, las varillas continuaban oprimiendo. Aunque levemente mitigada, la enorme presión seguía machacando aquel vientre materno. Las comadronas de la época, de quienes aún conservamos oscuros testimonios escritos, y vaya que son escasos los textos, registraban partos extremadamente traumáticos. Ellas, usando una prudencia reveladora, culpaban sutilmente de estas complicaciones a la supuesta complexión física de la madre. Complexión física. Aquel astuto eufemismo empleado habitualmente para evitar pronunciar en voz alta el nombre de esa prenda maldita. Tras parir, la armadura regresaba de inmediato porque el palacio jamás se detenía. El soberano organizaba festines, ritos y cacerías sin descanso. Faltar significaba desaparecer del mapa social, y en Versalles caer en el olvido equivalía a estar muerta. A menudo imagino aquellos dedos temblorosos de las sirvientas ajustando las amarras cada madrugada sin mostrar piedad alguna, tirando fuertemente de las cuerdas mientras escuchaban cómo el jadeo de su señora se quebraba al reducirse el aire. Aquellas criadas jamás abrían la boca. La noble tampoco articulaba palabra. Guardar silencio absoluto es la forma más oscura que adopta la sumisión cuando se convierte en un hábito diario. Semejante mutismo inunda los registros históricos como un eco fantasmal que acabas normalizando. En la trastienda de una elegante boutique parisina, aguarda una dama importante. Es una duquesa de sangre. Sus apellidos ilustres adornan los pergaminos cortesanos, las famosas crónicas de Saint-Simon y las invitaciones más exclusivas a los fastos de la corona. Pero justo ahí, rodeada de telas costosas y libros contables implacables, se reduce a una simple compradora ahogada por sus enormes deudas. El mercader es consciente, ella también lo sabe.
pero ha vuelto a cruzar esa puerta. En apenas 3 semanas el monarca celebrará una gala deslumbrante y ella carece de ropajes. Semejante queja suena ridícula para una aristócrata dueña de 40 vestidos fabulosos, pero en Versalles, 40 trajes no valen nada si ya están usados. El soberano los ha visto antes, o si tu peor enemiga deslumbró hace 7 días con unos brocados plateados insuperables. Las tendencias dentro de la nobleza jamás obedecían a las estaciones del año, sino a la tiránica y voraz mirada ajena, y la única mirada que realmente importaba, la que dictaba sentencia, era la del mismísimo Luis. Las cifras constan en los documentos de la época, resultan escrupulosamente exactas, fácilmente verificables y absolutamente mareantes. Un atuendo palaciego de gala, obligatorio para actos institucionales, con su inmensa cola reglamentaria y los bordados artesanales que exigía el protocolo, rondaba entre las 300 y las 1000 libras. Los diseños más espectaculares, entrelazados con hilos de oro macizo y joyas incrustadas, podían alcanzar las 15.000 libras. Justo en una época donde cualquier peón parisino ganaba anualmente unas miserables 200 a 300 libras, en un periodo histórico brutal, donde una finca agrícola entera costaba lo mismo que 2 atuendos cortesanos. Y ahí solo estamos contabilizando la ropa. Faltaba sumar los complementos, guantes aromatizados imprescindibles, abanicos a juego y preferiblemente calzado confeccionado en seda que apenas resistía una sola velada pisando los salones versallescos. Adquirir joyas resultaba prohibitivo, forzando a muchos a simplemente alquilarlas. Los postizos capilares, lazos y encajes, ya fuesen de Valenciennes, Bruselas o Alençon, poseían tarifas específicas que marcaban un estricto estatus social. 80 centímetros del exclusivo encaje de Alençon valían muchísimo más que el propio ropaje donde lo cosían. Sin embargo, la trampa más despiadada radicaba en que dichos desembolsos jamás eran voluntarios. Representaban un tributo encubierto, meticulosamente orquestado por el mismísimo monarca Luis XIV. Diversos archivos lo confirman, múltiples académicos lo corroboran, y las cartas familiares aristocráticas destapan este ardid. El soberano escrutaba con ojo de halcón las vestimentas ajenas. Llevaba un registro mental implacable sobre las apariencias. Un elogio casual hacia algún ropaje inédito frente a toda la corte podía transformarse rápidamente en audiencias exclusivas, privilegios reales o jugosas rentas vitalicias. La otra cara de la moneda resultaba igualmente cierta. Cuando el monarca ignoraba a alguien o guardaba silencio, emitía un claro mensaje que cualquier cortesano captaba inmediatamente. Caían en la ruina social. Por ello, derrochaban caudales absurdos, superando cualquier límite razonable y agotando por completo las rentas que producían sus propios feudos agrícolas. Las epístolas familiares conservadas de aquella época resultan verdaderamente desgarradoras, y utilizo dicho adjetivo con absoluta precisión. He examinado misivas donde esposos iracundos y desesperados advertían a sus damas: «Nos lleváis a la quiebra, nuestros vasallos no logran tributar, las tierras maternas acabaron hipotecadas, retornad a nuestros señoríos rurales antes de perderlo absolutamente todo». Las réplicas femeninas, cuando logramos rescatarlas del olvido histórico, coinciden invariablemente en su amargo y crudo mensaje. Tal vez no con idénticas palabras, pero compartiendo una realidad irrefutable. Imposible marcharme. Si abandono palacio nos arruinamos. Adiós al estipendio, al patronazgo regio y a nuestras alianzas. El feudo jamás logrará salvarnos. Caer en el olvido real suponía sufrir un chantaje tácito.
Quienes lo padecían liquidaban bosques, viñedos y extensos campos de cultivo heredados durante muchísimos siglos de linaje familiar. Esa cronista sin parangón de las intrigas palaciegas. La marquesa de Sévigné relata en su correspondencia ciertos episodios que ilustran magistralmente semejante locura desmedida. Hubo clanes que malvendieron latifundios enteros buscando costearse apenas un invierno versallesco. Las dotes nupciales terminaban devoradas comprando ropajes durante 24 meses, forzando a encerrar a las muchachas en conventos, sin mediar vocación, carentes de fervor divino, solo porque enclaustradas no requerían de vestidos, ni exigían ajuares textiles, ni generaban nuevas deudas. El monasterio operaba como fría solución contable, y el estricto confinamiento actuaba de pura medida para el ahorro. Cualquiera que haya sentido la imperiosa necesidad de encajar social o laboralmente dentro de un molde concreto puede comprender vagamente dicha maquinaria, aunque entre esos muros reales no se arriesgaba una simple humillación pública, sino la salvación política de todo un linaje. Elegir pésimamente los tejidos, repetir un mismo atuendo o lucir una cola 1 centímetro más corta, y todo un siglo de esfuerzo diplomático, pactos meticulosos y estatus cortesano acababan pulverizados durante un solo invierno. ¿Y qué destino aguardaba a aquellas prendas, objetos que habían devorado haciendas, dotes y prometedores futuros cuando quedaban obsoletas? Simplemente descendían de categoría. Esa sería la definición exacta. Descendían por toda la pirámide estamental. Las duquesas regalaban sus ropajes a las damas de compañía. Estas cortesanas terminaban vendiéndolos a los mercachifles. Las vendedoras descosían las piezas, recuperando los bordados que guardaban cotización propia independientemente del tejido, y revendían las obras a burguesas parisinas. Ellas lucían los ropajes, ignorando que alguna infanta había sudado llevándolos durante 3 festejos. Aquellos adornos tramados con hilos dorados acababan fundidos para comercializarlos al peso. Cortaban las puntillas y volvían a introducirlas en el mercado. El majestuoso traje ducal concluía desmembrado, diseminado por una decena de comercios parisinos y vistiendo a plebeyas que jamás lograrían pisar los salones palaciegos. Mientras tanto, oculta en la trastienda de algún emporio ubicado en la vía Saint-Honoré, aquella duquesa aguardaba impaciente. El mercader revisaba sus balances contables. Los embargos acechaban incesantes. Ya había encargado su próximo modelo. Quedaban apenas 21 días para el siguiente banquete. Ese lapso equivalía exactamente al esfuerzo requerido para ornamentar un solo panel de su fastuoso traje de gala. 600 horas de labor continua, fijando las pupilas sobre el bastidor entelado, mientras la aguja subía y bajaba incesantemente, y las hebras doradas perfilaban dibujos ideados por extraños. Aquella operaria que ejecutaba tal proeza jamás llegaría a admirar el atuendo culminado brillando dentro de la deslumbrante galería de los espejos. Desconocía absolutamente la identidad de su adinerada clienta. Paralelamente, su propia firma quedaba borrada en todas partes. Tampoco en catálogos del ropero, donde listaban hilaturas, pigmentos y los costes detallados. Tampoco aparecía entre los albaranes mercantiles que documentaban proveedores y tarifas, ni dentro de las famosas crónicas palaciegas que elogiaban o despreciaban ropajes, pero jamás homenajeaban los callosos dedos creadores. Otorguémosle una identidad real a esa figura, una plebeya, una bordadora, probablemente cierta muchacha iniciada como aprendiz con apenas 12 o 13 primaveras. Existió oculta en el rincón más oscuro de la historia. Y precisamente, esa oscuridad cimentaba todo el engranaje nobiliario. Ignoro sus verdaderos apodos. La humanidad entera los desconoce totalmente. Los registros históricos atesoran recibos,
especificaciones textiles y los volúmenes de hilos áureos facturados al peso. Sin embargo, aquellas palmas responsables del trabajo duro jamás legaron evidencias documentales. Quizás sea la declaración más sincera que pueda formular sobre dicho asunto. Los pergaminos institucionales logran iluminarnos exclusivamente hasta cierta barrera, y esa misma frontera se traza casi siempre en idéntico punto. Justo donde los vasallos carecían de suficiente relevancia social como para siquiera dejar constancia de que respiraban. Descubrimos estos detalles hojeando censos gremiales y ciertos legajos burocráticos que organizaban la producción pañera. Aquello que narran encierra una ferocidad inmensa en su pura rutina diaria. Los obradores textiles ocupaban las mansardas superiores de las viviendas parisinas, zonas donde los tenues rayos de sol traspasaban tragaluces minúsculos, escaseando terriblemente durante 6 meses anuales. Al atardecer tejían iluminadas por velones, sabiendo que las heladas invernales oscurecían el día muy prematuramente. Pasaban eternidades distinguiendo hebras áureas y plateadas bajo el parpadeo de una mecha temblorosa. La vista era lo primerito que fallaba. No aparece escrito explícitamente, pero quedan bastantes pruebas indirectas. Ningún médico evaluaba el estado físico de las artesanas, aunque hallamos pistas camufladas en los reglamentos corporativos, donde imponían topes de edad para ejecutar tareas sumamente minuciosas. Si marcaban ciertos topes severos, era únicamente por la existencia de graves contratiempos. Y si dicho inconveniente ataca a las veteranas, significa que las novicias terminarán destrozando aquello que sus maestras ya arruinaron. Cumplían jornadas extenuantes, alcanzando unas 16 horas ante cualquier petición urgente. Curiosamente, las peticiones siempre urgían cuando el monarca pregonaba bailes, rituales fastuosos o galas nobiliarias. La desenfrenada agenda cortesana ignoraba olímpicamente la lentitud natural que requerían aquellos humildes telares artesanos. Cierta noble que encarga un vestido para el mes venidero exige su finalización inmediata, ignorando totalmente la extenuación de las obreras. El mercader transfiere dicha exigencia, el taller la asimila y las bordadoras cosen velozmente, resistiendo hasta altas horas de la lúgubre madrugada. Perciben una recompensa verdaderamente miserable. Escasos sueldos al día por oficios que exigen una inmensa y absoluta exactitud. Peores resultaban las míseras ganancias del aprendiz, quien en sus inicios trabajaba sin cobrar moneda alguna, obteniendo cobijo y sustento del maestro. Para compensar dicha labor, los ilustres gremios mantenían el sistema lícito, regulado y también celosamente vigilado. Semejante práctica no era esclavitud, sino algo más perverso, un abuso asombrosamente normalizado, tan arraigado y consentido que nadie osaba cuestionarlo, pues la cadena manufacturera jamás concluía al bordar. Antes de rozar aquellas ágiles manos, el precioso hilo dorado había atravesado innumerables intermediarios. Gusanos criados en el sur francés o importados de Italia aportaban la pura hebra cruda. Varias mujeres lo desenredaban, torcían y teñían. Otros tejedores fabricaban los paños. Mercaderes lo trasladaban hacia la bulliciosa París. Los ilustradores bosquejaban los diseños. Varios sastres cortaban las telas y finalmente la bordadora iniciaba su tarea, apenas un eslabón entre muchos antes de ensamblar, entallar y despachar la majestuosa vestimenta. Cada atuendo cortesano condensaba el esfuerzo de 50 o 100 almas distintas. Largos meses repletos de fatiga anónima compartida, fraguada en talleres que los cortesanos jamás pisaban, por callejones que nunca cruzaban y en esferas que jamás llegarían a comprender.
Aquella ilustre duquesa que luciría este ropaje en los fastuosos bailes monárquicos desconoce absolutamente semejante realidad. Sabe el precio porque lo abona, pero el inmenso y amargo sacrificio humano, ese que se tasa en incontables horas, ojos arruinados, espaldas vencidas y una juventud consumida dentro de lóbregos recintos privados de toda luz natural, estos estragos no figuran en los registros contables. Resulta curioso, o quizá predecible, ver cómo dicha invisibilidad fluye invariablemente hacia un único lado. En aquellos empolvados registros de Versalles aparece inscripto el nombre de cada sabueso real. Conocemos el exquisito menú de los grandes banquetes, la estricta agenda ritual y la identidad del aristócrata invitado al festejo. Sin embargo, las plebeyas que confeccionaban aquellas prendas aclamadas por la aristocracia, estas artesanas brillan por su ausencia en los pergaminos. No por ser un mito, sino porque ningún letrado juzgó relevante documentar sus vidas. Lo único que perdura son los elaborados ropajes, piezas que lograron burlar al tiempo, descansando hoy en los silenciosos almacenes de varios recintos culturales y en colecciones particulares. Bajo gruesos cristales y con luces calculadas, aún conservan el rastro de aquellas manos. Ciertas puntadas irregulares donde el brutal agotamiento hizo temblar la fina aguja, un remate defectuoso en algún rincón oculto, producto de la madrugada y la escasa lumbre. Minúsculas alteraciones al tensar el hilo que únicamente capta un buen experto, revelando, mucho mejor que cualquier escrito oficial, la cruda y penosa realidad del esfuerzo artesanal tras el fasto. 3 siglos después, esos atuendos adornan varias galerías. Todos los admiran, capturan los detalles y enmudecen ante tamaña perfección. Sin embargo, nadie se detiene a indagar quiénes unieron esas telas, quién lo lució por pura obligación, o cuál fue su verdadero importe, jamás abonado con florines, sino con vidas, torsos hundidos, ojos completamente ciegos, con campos rematados, doncellas recluidas en lúgubres abadías, padeciendo el duro castigo de gravitar eternamente entre las sombras de un orden que juzgaba a las damas según su ropaje, ese que otra plebeya invisible, marginada y cruelmente olvidada, debió confeccionar bajo el más sepulcral silencio. Esa es la amarga verdad que las coronas intentaron sepultar para siempre. ¿A algún pasaje logró cautivar su total atención? Le ruego que me lo cuente. A menudo saco de sus escritos el germen para futuros relatos. Los vetustos manuscritos atesoran centenares de vivencias parecidas. Únase a la cofradía para descubrir más. La próxima vez que admires un retrato antiguo en un museo, recuerda que el arte a veces es el mejor filtro de la historia. Detrás de la belleza, siempre hay una verdad que prefiere no ser contada. Si te ha gustado descubrir qué había realmente bajo las faldas de Versalles, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir destapando las crónicas más crudas y fascinantes que el tiempo intentó silenciar. Déjame en los comentarios qué otra época te gustaría que analicemos bajo nuestra lupa. Gracias por acompañarme esta noche. Y recuerda, la historia es mucho más interesante cuando deja de ser perfecta. Nos vemos en el próximo video.